koska me ollaan niin lähellä joulua nyt, Porque estamos tan cerca de la Navidad, niin puhutaan Jeesuksesta, eikö niin? vamos a hablar sobre Jesús. Puhutaan siitä, kuka Jeesus on. Vamos a hablar quién es Jesús. Ja aloitetaan lukemalla Raamattua. Y vamos a empezar a leer en la palabra de Dios. Aloitetaan Johanneksen evankeliumista. Vamos a leer empezando en el Evangelio de Juan Luku 1 1-3 ensiksi. Juan de capítulo 1 del 1 al 3 dice: En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Johanneksen evankeliumi alkaa puhumalla Jeesuksesta. El Evangelio de San Juan empieza hablando de Jesús. Tässä käytetään Jeesuksesta sanaa logos. Aquí está Sana. hablando de la palabra de Jesús como la palabra logos, que es la palabra, Kreikan o el verbo en español. kielen sana logos tarkoittaa Ahí en el idioma griego la palabra logos quiere decir kaiken olemassa olevan syy. toda la razón de ser, todo lo que existe, la razón de ser. Eli Jeesus on kaiken olemassa olevan syy. Entonces Jesús es la razón de todo lo que existe. Kun tässä sanotaan, että alussa oli, Cuando aquí se dice al principio era, se ei tarkoita sitä, no quiere decir, että se ei tarkoita jotain aikaa, niin kuin me ymmärretään se, että jotain alkua. Se ei no tarkoita quiere sitä. decir en el principio, ¿verdad? Como podemos entender nosotros, el comienzo de algo, de una cosa o de algo. Jeesusta ei olla luotu koskaan. Jeesus ei ole koskaan alkanut mistään. Jesús nunca fue creado, Él nunca comenzó a partir de algo, Él existió siempre. Jeesus on ollut aina hamasta iankaikkisuudesta aina olevassa oleva Jumala. Jesús ha existido siempre, Él ha sido antes y después, Él ha sido eterno. Mutta minkä takia tässä käytetään sanaa alussa? Pero ¿por qué aquí se nos está hablando, dice que al principio? Koska alkuhan tarkoittaa jotakin, että joku on silloin alkanut. Porque aquí se está hablando de algo que comenzó entonces. Sen takia, koska ihmismieli ei pysty käsittämään iankaikkisuutta. Porque la mente humana no puede discernir, ¿verdad? Cuando es algo de eterno, no tiene que tener algún principio, algún fin. Ja tässä alulla tarkoitetaan alkua aina iankaikkisuudesta, sellaista alkua, joka ei ole koskaan kuitenkaan alkanut, vaan on aina ollut. Que aquí se está hablando de un principio de algo que nunca ha terminado, pero siempre ha sido. Ja sana oli Jumala ja sana oli Jumalan. Jeesus oli Jumala ja Jeesus oli Jumalan luona. Y Jesús dice la palabra, dice, en el principio era el verbo y él era con Dios y el verbo era Dios. Sitten Raamattu sanoo, että kaikki on syntynyt Jeesuksen kautta. Y la Biblia dice que todo fue creado a través de Jesús. Ja ilman Jeesusta ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Y sin Jesús no había nada hecho que no fuera hecho a través de Jesús. Eli kaikki, mitä me nähdään nyt ympärillä, koko maailman kaikkeudessa, koko universumissa. Ver, entender, discernir todo lo que veamos en el universo. Kaikki on syntynyt ja luotu Jeesuksen kautta, Jeesukseen ja Todo häneen. ha sido hecho, existe por medio de Jesús y para Jesús. Ei ole mitään olemassa olevaa, mikä ei ole syntynyt ilman No Jeesusta. hay nada que exista que no haya nacido de Jesús. Eli Jeesus on kaikki kaikessa, niin kuin Raamattu Entonces sanoo. la Biblia dice precisamente que Jesús es el principio de todo. Jatketaan Johanneksen 9-14 jae. Y continuamos ahí en el Evangelio de Juan, en el 1, ahora del versículo 9 al 14, Juan 1, 9 al 14, dice: aquella luz era verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, a lo suyo vino. Eli joulua juhlitaan Jeesuksen syntymäjuhlana. En Navidad la tradición, ¿verdad?, es que se celebra el nacimiento de Jesús. Tarkoittaa tietysti sitä, kun Jeesus tuli ihmiseksi. Cuando, ¿verdad?, que Jesús se vino a ser persona, Eli kun, se hizo carne. eli kun Jumala itse tuli ihmiseksi Jeesuksessa Kristuksessa. Cuando Jesús vino a hacerse hombre, Dios mismo tomó forma de hombre a través de Jesús. Ja tässä tapauksessa Jeesusta kutsutaan Jumalan pojaksi. Y por eso se le llama a Jesús y el Hijo de Dios. Tässä sanotaan, että valo oli tulossa maailmaan. Y aquí dice que la luz vino, dice la luz venía al mundo. Mutta sitten se jatkuu heti, että maailmassa hän oli ja maailma on hänen kauttaan syntynyt. Pero sin embargo, cuando dice que venía, pero dice
que en el mundo ya estaba y que el mundo por él fue hecho. Eikö se ole mielenkiintoinen yhdistelmä? Ehkä sanotaan, että valo oli tulossa, Jeesus oli tulossa maailmaan, mutta sitten kuitenkin sanotaan, että hän oli jo maailmassa, maailma on hänen kauttaan ¿No es syntynyt. curioso que primero nos está diciendo que está viniendo, luego está diciendo que ya estaba aquí y que dice que por él fue todo hecho? Miten niin tulossa maailmaan, koska kaikkihan on luotu hänen kauttaan. Jeesus on ollut kaikkialla läsnä oleva Jumala, hän oli jo maailmassa. ¿Qué quiere decir esto? De que venía al mundo, luego dice que ya estaba en el mundo y luego dice que el mundo fue hecho por él. ¿Cómo es esto? Se tarkoittaa sitä, että Jeesus oli Jumalana, hän oli kotei Jumala maailmassa, jo koska Jumala on aina ollut Porque iankaikkisuudessa. Jesús estaba siendo en forma, él era Dios, él siempre ha existido, Dios nunca tiene principio ni fin, él ha existido, Jesús es Dios. Mutta kun sanotaan, että hän oli tulossa maailmaan, tarkoittaa sitä, kun Jeesus syntyi ihmiseksi neitsyt Mariasta. Pero lo que decía aquí, que venía la luz al mundo, quiere decir que Dios mismo toma forma de hombre en Cristo Jesús y viene aquí a la tierra. Sitten se jatkuu, hän tuli omaan maahansa, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä Y vastaan. dice que vino aquí al mundo, pero los suyos no le Asuu conocieron. proprio país. Ajá, Asu dice, proprio dice- tierra. Asu dice que propria a su propia tierra. tierra. Ajá. Eli tässä tarkoittaa Israelia. Y está hablándonos aquí de Israel, Koska siellähän Jeesus syntyi. Se on porque allá en sama. Israel Jesús nació. Ja Jeesus oli juutalainen. Y Jesús era judío. Mutta juutalaiset eivät hyväksyneet Jeesusta Messiana, he eivät ottaneet häntä vastaan. Pero los judíos no recibieron a Jesús como Dios, como el Mesías. A ellos no creyeron en la misión que traía. Mutta kaikille, jotka ottivat hänen vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, jotka uskovat hänen Pero nimensä. nos aclara que todos aquellos que vienen, que lo han reconocido y que lo han recibido, dice que tienen la potestad de ser llamados hijos de Dios. Amén, gloria a Dios. Tässä puhutaan siitä, kun sä otat Jeesuksen vastaan sinun elämäsi ja sä uudesti synnyt pyhästä hengestä. Esto quiere decir, cuando tú has recibido a Cristo en tu corazón, tú eres salvo a través de Jesús y tú vienes a ser, solamente en esa condición podemos ser llamados hijos de Dios. Ja sitä kautta susta tulee Jumalan lapsi. De esa manera venimos a ser hijos de Dios. Jumalan poikia, Jumalan tyttäriä. La hija de Dios, el hijito de Dios, los hijos de Dios. Gloria a Ja Dios. tämä jatkuu, he eivät ole syntyneet verestä, eivätkä lihan tahdosta, eivätkä miehen tahdosta, vaan Jumalasta. Y él no fue hecho, ¿verdad? No nació ni de sangre ni de carne, sino de Dios mismo. Sä et voi uudesti syntyä lihasta etkä verestä. No puedes nacer de nuevo de carne ni de sangre. Tuli semmoinen fariseus kun Jeesuksen tykö yöllä, Nicodemo. kun Nikodemos, joo. Cuando vino Nicodemo a medianoche, un fariseo que vino a preguntarle, maestro de la ley, le preguntó. Ja Jeesus sanoi, että jos me halutaan päästä Jumalan valtakuntaan, jos me halutaan pelastua, Y le pregunta a Jesús, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Cómo Mira. puedo pasar al reino de Dios? meidän pitää syntyä uudesti hengestä. Entonces él le decía, tenemos que nacer de nuevo espiritualmente. Nikodemus ei ymmärtä, ja Nikodemus luuli, että Jeesus puhui lihaksi äidistä Y este syntymisestä. Nicodemo no entendía de lo que le hablaba Jesús, pensaba que teníamos que nacer de nuevo, meternos al vientre de la mamá y otra vez nacer. Ja Nikodemus sanoi, että kuinka ihminen voi, vaikka on näin vanha, kuinka hän voi vielä syntyä Y por lo uudestaan. tanto le pregunta, ¿cómo una persona siendo vieja puede volver a meterse al vientre de su mamá y nacer de nuevo? Jeesus sanoi hänelle, että eihän puhu lihasta syntymistä, niin kuin tässäkin sanotaan, vaan hengestä, pyhästä hengestä, uudesti syntyä Jumalan hengessä. Jesús le explica, no es por de carne ni sangre, como aquí lo dice, tenemos que nacer de manera espiritual para poder ver el reino de Dios. Ja 14 jae sanoo, sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Y ahí en el 14 dice que y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Eli se tarkoittaa, Jumala tuli ihmiseksi Jeesuksessa Kristuksessa. Quiere decir, Dios mismo toma forma de hombre, baja a la tierra para estar aquí con nosotros. Ja Jeesus eli 33 vuotta ihmisten keskuudessa ihan samanlaisena kuin kuka tahansa Y ihminen. Jesús de esa manera vivió aquí 33 años como hombre, como tú y como yo, viviendo de la misma manera que nosotros podemos como humanos vivir así. Ja me katselimme hänen kirkkauttaan, sellaista kirkkautta, kun ainutsyntyisellä pojalla on isä, että hän oli Y täynnä dice, armoa ja y vimos su totuutta. gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eikö se ole mahtava asia, vaikka Jeesus on Jumala, hän on 100% Jumala.
y que no es algo impresionante, que nuestro Señor Jesús, siendo 100% hombre en esa calidad, Él también es 100% Dios. Ja kun Jeesus oli maan päällä, hän oli täysin 100% ihminen samaan aikaan. Y cuando Jesús estaba aquí sobre la tierra, Él estaba siendo 100% hombre, al mismo tiempo siendo 100% Dios. Mutta luetaan Jeesuksen syntymästä nyt. Pero vamos a ver un poco más ahora sobre el nacimiento de nuestro Dios, que es sobrenatural y poderoso. Tätä kutsutaan myös jouluevankelimiksi. Aquí, ¿verdad?, le podemos llamar el Evangelio de la Navidad. Luetaan Luukkaan Vamos a evankeliumi leer ensimmäinen en el- luku 30-38 En el libro de jae. Lucas, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1 del 30 y 38 dice: Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Enkeli Gabriel tulee Marian tykö. El Neitsyt ángel Marian tykö. Gabriel viene ahí a María. Maria on neitsyt. María era una mujer virgen. Ja yhtäkkiä enkeli Gabriel ilmestyy hänelle. Era una mujer virgen y el ángel Gabriel se le aparece a esta mujer. Ja totta kai Maria pelästyy. Imagínate que se te aparezca alguien y qué pasó, María se asustó, imagínate. Kuka tahansa ihminen pelästyy, jos sä koit jotain yliluonnosta, yhtäkkiä enkeli seisoo sun edessä ilmestyy La verdad, sinulle. imagínate, todos nosotros, ¿verdad? Nos daría tomar algo sobrenatural. Estás así, de pronto un ángel se te aparece aquí. Ja enkeli tuo hyvän uutisen Marialle sanoi, että sinä synnytät pojan, sinua annettava hänelle nimeksi Jeesus. Pero ¿qué pasó? Este ángel viene, le da un mensaje de poder a María y le dice: tú serás la madre del Mesías, Dios te vas a concebir. Jeesus tarkoittaa pelastaa. Y el nombre de Jesús, ¿verdad?, quiere decir Salvador. Ja jatketaan eteenpäin, Eva. Hän on oleva suuri ja lue espanjaksi. Hän on oleva suuri ja häntä kutsutaan korkean. Este será grande, continúa, dice, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Eli Jumalan valtakunnalla, kun sä oot tullut uskoon, kun sä oot uudesti syntynyt, En el reino de Dios, cuando tú has venido a Cristo Jesús, nacido de nuevo ya, sillä hetkellä sä olet päässyt sisälle ihan välittömästi Jumalan valtakuntaan. en ese mismo momento tú has venido a pasar del reino de las tinieblas al reino de Dios. Eli Amen. kun sä oot uudesti syntynyt, sä siirryt pimeyden valtakunnasta, saatanan valtakunnasta, Jumalan valtakuntaan sillä hetkellä. Cuando tú has nacido de nuevo, eres transformado del reino de las tinieblas al reino de Dios. Aleluya, al reino de la luz. Jeesukselta tultiin kysymään, että koska Jumalan valtakunta tulee. Porque a Jesús le vinieron a preguntar: ¿cuándo va a venir el reino de Dios? Jeesus sanoi, että ei Jumalan valtakunta tule näkyvällä tavalla. Señor Jesús le dice: el reino de Dios no va a venir de manera visible. Jumalan valtakunta ei ole mitään niin kuin maanpäällinen valtakunta, että sitä hallitaan täällä maan päällä. Se ei ole El sellainen. reino de Dios no es un reino como el que podemos ver aquí con su realeza y toda su pompa. No es visible, el reino de Dios es otra cosa. Jeesus sanoi, että sä et voi sun fyysisin silmin nähdä Jumalan valtakuntaa. Dijo que no podíamos ver con nuestros ojos físicos el reino de Dios. Jeesus sanoi, että Jumalan valtakunta on sisäisesti teissä. Que le dijo: el reino de Dios estará dentro de ustedes. Eli silloin kun sä oot tullut uskoon, Jumalan valtakunta ei ole sun ympärillä. Entonces, cuando tú ya eres un cristiano nacido de nuevo, escucha bien, el reino de Dios no está ahí alrededor de ti, Vaan Jumalan valtakunta on sisäisesti sinussa pyhän hengen kautta, koska sä oot uudesti syntynyt pyhästä hengestä ja pyhä henki on sinun el sisällä. reino de Dios ya está dentro de ti. ¿Por qué? Porque a través del Espíritu Santo de Dios que viene a morar dentro del cristiano nacido de nuevo, ahí está el reino de Dios ya obrando. Aleluya, ¿cuántos se gozan? Sitä kautta sä oot jo sisällä. Sinun henkesi, sinä olet kokonaan sisällä Jumalan valtakunnassa. Sä kuulut Jumalan valtakuntaan. Entonces, fíjate, de esa manera el reino de Dios ya está dentro de ti, y aparte de todo ya perteneces a ese reino de Dios. Wow, qué bonito, ¿verdad? Amén. Mutta Jumalan valtakunta on jotain paljon suurempaa kuin mikään maanpäällinen Pero valtakunta. ponte a pensar que el reino de nuestro Dios es mucho más poderoso, más extravagante y todo lo que se pueda decir
que cualquier reino que a ti te impresione aquí sobre la tierra. Jokainen valtakunta, joka on tässä maailmassa maan päällä, tulee joskus loppumaan. Mikään valtakunta ei tule pysymään Porque cualquier iankaikkisesti. reino que sea en este momento muy poderoso o se vuelva o se levante poderosamente, ese reino va a acabar aquí sobre la tierra, no va a ser eterno. Mutta Raamatussa sanotaan, että Jumalan valtakunta ei ole koskaan loppua. Se tulee olemaan iankaikkisesti, ikuisesti. Pero la Biblia nos dice que el reino de Dios no acabará, no será destruido, ¿verdad? El reino de Dios permanecerá para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Kaikki uskovat on aina kautta aikojen odottanut Jeesuksen toista tulemista. Y los cristianos, ¿verdad? Siempre al correr de la historia han estado esperando cuándo viene el Señor Jesús. Jeesus otettiin taivaaseen 2000 vuotta Desde sitten, reilu entonces, 2000 ¿verdad? Cuando vuotta. fue elevado al cielo, se espera cuándo volverá. Él fue ascendido al cielo. Ja joku päivä Jeesus tulee hakemaan omansa jo uskovat tästä maan päältä, ja silloin tapahtuu ylöstempaus. Fue ascendido al cielo después de que resucitó de los muertos. Y él, de la manera que lo vimos, dice la Biblia, que vendrá otra vez por los suyos. Eli ne ihmiset, jotka on uskossa ja uudesti syntynyt, kun Jeesus tulee hakemaan omansa silmänräpäyksi, heidät temmataan Jeesuksen La tykö. Biblia dice, ¿verdad? Que todos aquellos que están listos, que son nacidos de nuevo, esperando al Señor, ellos dice que nos va a dar, ¿verdad? Como un arrebato, ¡pum! En un abrir y cerrar de ojos, nos vamos. Jeesus tulee kirjaimellisesti hakemaan omansa. Hän ei odota taivaaseen, että me mennään sinne. Hän tulee hakemaan meidät. Porque el Señor no está esperando, ¿verdad? A que vayamos ahorita. Él viene por nosotros. Aleluya. Qué cortés, Dios. Bendito Dios. Qué bendición. Mutta Jeesus ei laskenut tänne maan päälle niin, että hänet nähdään. Hän ei tule sillä. Pero la Biblia dice, ¿verdad? Que no va a venir aquí a sentar los pies cuando viene por nosotros. No todavía viene a sentar los pies. Así lo dice la Biblia. Kukaan ei voi nähdä, kun Jeesus tulee hakemaan meidät. La Biblia dice, ¿verdad? Que nadie lo podrá ver cuando viene por los suyos. Raamattu sanoo, että hän tulee pilvissä. La Biblia dice que viene en una nube. Viene en una nube. Ja uskovat, jotka uskovat, sitten räpäyksi temmataan Jeesuksen tykö pilviin. Y los cristianos que están preparados para recibir a Cristo Jesús, ellos, ¿verdad? Van a ser levantados también y se van con Él. Ja siitä välittömästi me lähdetään paratiisiin taivaaseen. Y así, boom, en un abrir y cerrar de ojos nos vamos con Él ahí al paraíso. Ahí dice, sobre las nubes estaremos con Él. Ja tiedätkö, kuinka kauan me tullaan olemaan siellä? ¿Y sabes cuánto tiempo vamos a estar allí, en esa condición y en ese lugar? 7 vuotta. La Biblia dice que son 7 años. Mä uskon siihen, että ylöstempaus tulee tapahtumaan ennen vaivan aikaa, antikristuksen aikaa. Personalmente yo creo que cuando el Señor nos viene a recoger, viene a ser antes de que empiece realmente la persecución. Ja sitä, mikä taivaassa tulee tapahtumaan 7 vuoden aikaa, siellä heti välittömästi alkaa 8 häät, no isot juhlat. Y dice la Biblia, ¿verdad? Que después de esos 7 años, ¿verdad? Vendrán las bodas del Cordero. Son fiestas, imagínate los que les gusta el fiestón, amén, aleluya. Espera esa fiesta. Especialmente los mexicanos les gusta mucho Ya, las fiestas. ya se dio cuenta que al mexicano le gusta mucho la fiesta. Qué bueno, ¿verdad? Por eso preparámonos para las fiestas del Cordero, aleluya, las bodas del Cordero. Sí, es Del Cordero. tipo de pandemia, pero es muy grande, más grande que hoy. Ah, sí, Más claro. grande que tenemos hoy. Imagínate. Okei, Aleluya. 7 vuotta siellä ja 7 vuotta tulee olemaan suuri vaivan aika tässä maan päällä. Y son los 7 años de que habla la Biblia que mientras empieza aquí una persecución terrible en la tierra. Mutta 7 vuoden jälkeen Jeesus tulee näkyvällä tavalla takaisin maan päälle. Pero después de esos 7 años, la Biblia dice, ¿verdad? Que viene otra vez de manera, y Él viene de manera visible a la Ja tierra. kaikki kansat koko maailma saa nähdä Jeesuksen Y dice silloin. la Biblia que todas las naciones le verán. Ja me uskovat pyhät tullaan Jeesuksen kanssa tänne Y maan dice la päälle. Biblia, otra buena noticia para los cristianos nacidos de nuevo, que se fueron, que Jesús dice que todos vamos a regresar con Él aquí a la tierra a reinar con Él. ¿Cómo la ves? Amén. Si estás Aleluya. pudiendo ahora con el gobierno de México o algo así, entonces... Vas a llegar a gobernar en lugar de que no te guste. Niin se lohduttaa sua, että sinä tulet Jeesuksen kanssa hallitsemaan probablemente a México. La Biblia dice, ¿verdad? Que vamos a venir a gobernar con Él. Si lo han leído, ¿verdad? Y si no, pues léalo. Bueno, entonces, ¿qué dice mi esposo? Que si no te gusta aquí cómo gobiernan los gobernantes, por lo menos tenemos la esperanza, ¿verdad? De que yo voy a venir a gobernar con Cristo como se debe. ¿Cuánto se gozan? Amén, gloria a Dios. Gózate, aleluya. Amén, amén, amén. Y le puedo decir que en ese reino, en ese gobierno, no va a haber ninguna corrupción. Aleluya, amén, gloria a Dios.
Mutta hei, 7 vuoden jälkeen tulee 1000-vuotinen valtakunta Pero la maapäällä. Biblia dice que después de esos 7 años viene ¿qué sale? 1000-vuotinen valtakunta. El reino de los 1000 años, el milenio. O sea, Esto es kutsa ahora. Este es tuttua tavaraa. esto a lo mejor para ti es algo conocido por donde andabas antes, ¿verdad? Que las enseñanzas de una confusión de todo, pero ahorita van como la Biblia Se tulee dice. kestämään kirjaimesti 1000 vuotta. Y vienen a ser esos 1000 años del que habla la Biblia, el milenio. Ja Jeesus tulee hallitsemaan Jerusalemista koko maailmaa. Y Jesús viene entonces hasta ahí en Jerusalén, ahí viene ahí a gobernar a todo el mundo entonces, Ja silloin aleluya. Jumalan valtakunta tulee olemaan kaikkialla tässä maan päällä. Koko maailmaa hallitsee Y Jeesus. el reino de Dios entonces viene a darse a toda la tierra, aleluya. Ja uskovat Jeesuksen kanssa. Joku uskovat, kun me tullaan Jeesuksen Y kanssa. la Biblia nos promete a los cristianos nacidos de nuevo que vamos a venir a reinar con Él, nos va a dar puestos. Ja me tullaan hallitsemaan Jeesuksen kanssa koko maailmaa. Me kuulutaan Jumalan valtakuntaan. Meillä on hallintavalta koko maailmaa. La Biblia dice que se nos va a dar, ¿verdad? Para gobernar con el Señor. Él nos va a dar lo que quiera para donde gobernemos. Gloria a Dios. Minkälaisessa muodossa me tullaan hallitsemaan? Pero ¿de qué manera vamos a venir aquí nosotros a gobernar? ¿En qué forma? Ylösnousemusruumiissa. En nuestros cuerpos de Ihan resurrección. samanlaisessa ruumiissa kuin Jeesuksella on nyt ylösnousemusruumiissa. De la misma manera que nuestro Señor Jesús en este momento está en el cuerpo de resurrección. Jeesus on ainoa ihminen koko maailman kaikkeudessa, jolla tällä hetkellä on ylösnousemusruumiissa. Porque el Señor Jesús hasta ahora es el único que tiene el cuerpo de resurrección. Ja me tullaan saamaan samanlainen ylösnousemusruumis ylöstempauksessa kuin Jeesuksella on. Pero escucha bien, la Biblia nos dice que vamos a venir con nuestros cuerpos de resurrección a reinar junto con el Señor Jesús. Aleluya por la palabra de Dios que nos da guía y esperanza. Ja se on Amén. kirjaimellisesti se on ruumis Y kirjaimellisesti. la Biblia dice que es el cuerpo de resurrección. Se ei ole hengen ruumis. No dice que es nuestro cuerpo Siinä espiritual. on liha ja luut. Ahí tiene carne y huesos. Kun Jeesus ilmestyi opetuslapsille ylösnousemusruumiissa, Porque acuérdate, cuando nuestro Señor Jesús se le aparece a los discípulos ya con su cuerpo de resurrección, ya había resucitado de los muertos, ja he luulivat, että henki ilmestyi heille. le creyeron, ay, un espíritu se nos apareció. Jeesus sanoi, että koskettakaa minua, ei hengellä ole lihaa eikä ¿Qué luita. les dice el Señor Jesús? No se asusten, tóquenme. El espíritu no tiene ni carne, ni sangre, ni huesos. Ja Jeesus söi normaali ruokaa, kalaa ja leipää ¿Y qué pasó? ylösnousemusruumiissa. Todavía les dice, denme de comer, ¿verdad? Un espíritu no come, ¿verdad? Se comió todo, les pidió su pescado y lo que tenían ahí. Entonces, cuando estamos en cuerpo de ¿cómo se dice? Entonces, cuando estemos en el cuerpo de resurrección, hermanos, Podemos comer mole con pollo, podemos comer mole poblano, podemos comer chile habanero, chiles toreados y todo, arrachera y todo que me gusta. aleluya, gózate el Señor, amén. Tu comida preferida. Vemos que el Señor es bueno. Tacos, pues sí, porque Pero sabes aleluya. tortillat on kiellettyjä. Las tortillas estarán prohibidas, una vez se les dice. No son saludable. Bien hechas. Okei. Hei, mihinkä me jäätiin? Bueno, ¿Dónde estamos? vamos a continuar donde estábamos de la emoción. Ai niin, Maria yhtäkkiä, Maria sanoi enkelille, María le dice al ángel, kuinka tämä voi tapahtua, kun minä en miehestä tiedä. le dice, ¿cómo puede suceder esto si no conozco hombre? Ei ole koskaan maailman historian aikana tapahtunut, että joku, joka ei ole koskaan ollut miehen kanssa, nainen voi synnyttää lapsen. Imagínate, o sea, tenemos un Dios sobrenatural ya desde el principio. Nunca ha sucedido que una persona que no tiene una relación sexual, que no ha estado hombre y mujer juntos, pueda tener un hijo, pueda concebir. Niin anteeksi, siihen aikaan ei ollut vielä koeputki hedelmöitystä olemassa. Y todavía, recuerden, en ese tiempo no había nada de que te ponían ¿cómo se le llama aquí cuando les injertan? ¿Serán qué? Inseminación artificial, esas cosas. Pero pues es otra cosa. Ja nyt tulee mahtava asia, mitä enkeli Y vastaa ahora Marialle. viene una cosa poderosa, lo que el ángel le dice a la Virgen. Tämä on jotain historiallista, joka ei ollut koskaan tapahtunut, eikä koskaan sen jälkeen enää tullut tapahtumaan. Algo poderoso, impresionante, que nunca había sucedido ni sucederá. Pyhä henki tulee sinun päällesi ja korkeimman voima varjoaa Y sinut. dice que el Espíritu Santo de Dios vendrá sobre ti y la sombra del Altísimo te cubrirá. Siksi myös sitä pyhää, joka syntyy, kutsutaan Jumalan pojaksi. Por lo tanto, a ese hijo que tú vas a tener se le llamará el Hijo de Dios. Jumalan poika on nimitys Jeesuksesta, kun Jeesus tuli ihmiseksi.
A Jesús le llamaron el Hijo de Dios cuando vino Dios mismo a hacerse carne en forma de hombre. Eli Jeesus ei syntynyt siemenesteestä eikä normaalisti miehestä ja naisesta hedelmöityksen kautta, vaan pyhästä hengestä, Jumalan La Biblia nos hengestä. dice claramente que nuestro Señor Jesús no nació de manera natural, como el hombre, la mujer, el esperma, lo que sucede, no, Él nació de una manera sobrenatural, porque tenemos un Dios sobrenatural. La Navidad es sobrenatural si entendemos el significado. Gloria a Dios. Raamattu sanoo, että ei Joosef ollut Jeesuksen isä, ei Maria ollut Jeesuksen äiti. Y decía, ¿verdad? Que No, José no era el no era. verdadero padre de Jesús y por lo tanto María pues estaba ahí en su vientre, pero... Kun Raamattu puhuu Jeesuksen vanhemmista, Joosef ja Maria sanotaan, että ja hänen Joosefista niin kuin luultiin, hänen isästään Joosefista niin kuin luultiin. Decía, ¿verdad? Niin Cuando kuin se habla de luultiin. Jesús y cuando se habla de José, ahí en la Biblia dice, y José era el padre de Jesús, dice, como se creía. Lo dice Eli la Biblia. Jeesus sikisi pyhästä hengestä, pyhä henkimuodosta, hän sikisi, mutta hän oli täydellinen ihminen, hän syntyi normaalinaisesta Pero el Mariasta. nacimiento de nuestro Señor Jesús fue sobrenatural a través de una mujer para que entrara al mundo como, ¿verdad? Para un humano. Sin embargo, no fue por la simiente, el semen de un hombre, es algo sobrenatural. Tässä on yksi älyttömän mielenkiintoinen Aquí asia. hay algo súper importante, mis hermanos. Kun sä olet uskossa, Escuchen bien, cuando tú eres un cristiano nacido de nuevo, Johanneksen kirjeessä käytetään sanontaa, en el Evangelio de San Juan, ei kun Johanneksen kirjeessä en käytetään la carta de San Juan, no en el Evangelio, la carta de San Juan se nos está diciendo että me ollaan synnytty siemenestä, Jumalan spermasta, kun puhutaan pyhästä se nos hengestä. dice en una parte ahí, dice que nosotros Alkuperäiskielellä. hemos nacido, dice, de la simiente de Dios, y en lo original sería como el esperma de Dios. Mutta hengessä meidän henkemme uudesti syntyy Jumalan siemenestä, pyhästä hengestä on kuin Jumalan spermaa. Entonces, porque a Oh, través Dios del mío. Espíritu Santo, ¿verdad? Oh, Dios Dice que mío. sería como el esperma de Dios, la simiente de Dios, dice. Se ei tarkoita meidän fyysistä luonnollista olemusta, vaan se tarkoittaa meidän henkeä. Y ahí nos está hablando de nuestro nacer físico, ¿verdad? Cuando nacemos en el mundo, sino de nuestro nacer espiritual cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Onko sulla koskaan noussut semmoinen ajatus mieleen? ¿Nunca te ha venido un pensamiento a la mente? Lapsihan perii poikkeuksetta isän veriryhmän. Normalmente el hijo siempre va a heredar el grupo de sangre del papá. Por ahí si tienen un videito, quítenlo porque todo vaya al video y va hasta el otro lado del mundo. Imagínense. Ajattele tätä. Piensa en esto. Kun Joosef ei ollut hänen isänsä, Cuando José no era el padre de Jesús, hän syntyi suoraan Jumalasta, Jumala hänen isänsä. ponte a pensar que Dios mismo era o es el padre de Jesús. Mikä veriryhmä Jeesuksella on sitten? Hänellä ei voi olla ¿Te has puesto a pensar Mikä qué grupo de sangre es el de Jesús? ¿Te has puesto a pensar? ¿Cuál es su...? Eikä hän syntynyt Mariastakaan. Hän tuli ulos Mariasta, mutta Maria ei ollut hänen oikea äitinsä. Entonces tampoco nació, ¿verdad? De la Virgen María. ¿Por qué? Porque él fue puesto ahí, pero ella no fue que lo concibió ella con nombre, ¿verdad? Es sobrenatural. Koska Jumalan valtakunnassa ei ole sukupuolia. Porque en el reino... Jumala on vaan mies. Enkelit eivät ole naisia. Se on aina miespuolisia. Jumalan valtakunta se ei ole niin kuin henkilöitönä yhtään naista ole. Porque en el reino de Dios no hay género, ¿verdad? Los ángeles dijo el Señor que vamos a hacer, o dice no hay mujer. Se oli oikein. Ei, Sí. Jumalan valtakunnassa Jumala on No hay hombre. kaikki enkelit on miespuolisia. Dios nos pone ahí que cuando vamos a estar al reino de los cielos, ¿verdad? Dice que seremos como los ángeles que ni se casan ni se dan en casamiento, ¿verdad? Que son- Jumalan valtakunnassa ei ole niin miespuolista. Enkelit, henkivallat, kaikki ne on miespuolisia, ei ole naispuolista sukupuolta. Porque en el reino de Dios, por cierto, que no solamente existe hombre, ¿verdad? Lo masculino, el hombre. Los ángeles no son las ángeles, ¿verdad? Que nos ponen ahí una angelita y todo así, parece más bruja
que eso es distorsionado. Los ángeles de Dios son hombres fuertes que no defienden. Y siempre cuando ven ahí unos ángeles nos ponen así la religión, hay unos ángeles y una mujer con unos carelitos güeritos, así dices, ucha, esta para qué me va a servir, luego porque se van a servir a otro, porque los ángeles que te pintan, no. Pero ahí entonces estamos viendo que en el reino de Dios no está, ¿verdad?, representada la mujer. Oh Dios mío, es profundo. Sí. Ok, Es un tunay. Hey. ¿Sí? No te enojes, mujeres, por favor, no me enojes. No se enojen, dice. Morras. Mutta sitten kun tapahtuu... Pero después dice que ¿por qué tan serio Ernesto? ¿No? Atento. Sí, claro. Mutta sitten tietysti ylösnousemuksessa, niin... Pero entonces en la resurrección... Sun sukupuoli ei muutu Claro, en la resurrección de los muertos hablando, no quiere decir que ya, o sea, vamos a resucitar como sin género, no. Resucitas como mujer, resucitas como hombre, lo que eres aquí en la tierra. Sí se entendió, ¿verdad? No vayan a decir al rato, dijo otra cosa que no era. No, ¿verdad? Entendieron. Bueno. Sí. Pero hablando de los... Hablando del reino de Dios, en este momento los ángeles, como la calidad de ellos, ¿verdad? Dice que ellos ni se casarán ni se darán en casamiento, o sea, no tienen como nosotros los humanos, hombre y mujer. Sí, claro, ¿verdad? Sí. Eli toisin sanoen, jos siellä ei Jumala on miespuoli, jos hengen maailmassa ei olisi naispuoli, kenen verenryhmä Jeesus on? Kerro mulle. Entonces, hablando, volviendo al tema del grupo de sangre de Jesús, ¿de quién tendría la sangre Jesús? Se on ¿De qué grupo? El grupo de la sangre de Dios Padre. No puede ser una sangre de aquí de la tierra, es sangre de Dios mismo. Joitakin muutamia tai vuosia sitten tehtiin yksi löytö sieltä, missä pääkallopaikat, missä on oletettu Golgatalta Jerusalemista. No sé si se enteraron, ¿verdad? Eso fue muy famoso, que hubo un descubrimiento ahí en el Golgata, a donde se crucificó al Señor Jesús, a donde estaba ahí derramando su sangre. ¿Sí? Joo. Siellä löydettiin jotain ikivanhaa verta maasta, jostain ahí en la kalliosta maan tierra se sisältä. encontraron gotas de sangre que los arqueólogos, ¿verdad?, checaron y estudiaron. Ja kun se tutkittiin, se ei ollut mitään veriryhmää, mikä tässä maailmassa Cuando on. le pusieron ahí en el microscopio donde se te analiza todo eso, no le encontraron ningún grupo de sangre que fuera de aquí de la tierra. Gloria a Dios. Jeesuksellahan piti olla Jumalan veriryhmä. ¿Por qué? Entonces esa sangre que no se encontró aquí sobre la tierra tendría que haber sido la sangre de nuestro Dios. Sen takia, koska koko idea, että me saadaan synnit anteeksi, on Jeesuksen vuodatetun veren kautta. Siinä on synti anteeksi antaminen. Porque tenía la sangre de Dios Padre. ¿Por qué? Porque al derramar sangre, recuérdense que sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Tendría que derramarse la sangre de Jesús. Ja ihmisen veriryhmä, langennut ihmisen veri ei voi antaa syntiä anteeksi, mutta Jumalan veri Y voi. la sangre de una persona, ¿verdad?, que pertenece cuando la caída del pecado, el hombre que cayó, no puede ser una sangre impura, no puede limpiar el pecado de nadie. Okei, Gloria a Dios. sitten Maria sanoi, Entonces ahí está la explicación. Ahora entonces seguimos con María. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Amén. Eli Maria alisti kaiken Jumalan tahdon alle. Entonces vemos como María, ¿verdad? Ella estaba sometida a la voluntad de Dios en todo. Okei, vielä lopuksi me lopetaan Y ihan vamos justiin. ya a terminar, antes de terminar esto. Que podemos pasar a ser patseanga. Ajá. O patsanga, como... Oh, la neta, sí. Okei. Muchos se llevan con el pastor Joaquín. Así no era. Hei, vielä Luukkaan evankeliumi 28, 42, Entonces, toinen luku en 48-52. vamos a seguir leyendo la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, 48 al 52, ya lo tienen. Lucas 2, 48 al 52 dice así. Si no, anótalo y luego lo lees, porque todo esto que estamos viendo es poderoso. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo,
¿Por qué nos has hecho así? Okei, mä selitän. Jeesus on temppelissä, Jeesus 12. Ainoa, mitä Raamatussa löydetään Jeesuksen lapsuudesta. Raamattu ei puhu mitään muuta Jeesuksen Vamos lapsuudesta. a introducir que Jesús estaba ahí en el templo, está hablando de su niñez y es la única parte en la Biblia donde se nos está hablando de Jesús como niño, ¿verdad? Lo demás son puras cosas inventadas ahí de la religión y las películas, ¿ok? Eli minkä takia Raamattu ei puhu Jeesuksen lapsuudesta käytännössä katsoen mitään? ¿Y por qué será que en la Biblia no se habló nada de la niñez de nuestro Señor Jesús? Sen takia, koska ¿Por qué? ei ole tarpeellista tietää, se on turha tietää. Jeesus eli ihan normaalia lapsuuden niin kuin kuka tahansa. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús vivió como su vida normal como cualquier persona sobre la tierra. No se menciona ninguna cosa sobrenatural antes. No tenía ninguna razón de estar poniendo cómo era su niñez y era muy normal. Jeesus ei tehnyt yhtään ihmettä. Jesús no estaba haciendo milagros cuando era pequeño. Koska se tapahtui vasta, kun Jeesus alkoi julkisen palvelutehtävä 30-vuotiaana. Porque esto vino a suceder cuando nuestro Señor Jesús fue y ya estaba en su ministerio a los 33 años que fue ungido para servir. 30. Vasta kun, Jeesus kastettiin ja pyhänkin laskeutui hänen ylleen, sen jälkeen alkoi A los ihmettä 30 tapahtua. años, cuando el Señor Jesús, ¿verdad?, es bautizado y viene el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma, y ahí fue donde empieza el ministerio de nuestro Señor Jesús. Anótalo si no lo sabías. Okei, Jeesuksen vanhemmat löytää Jeesuksen temppelissä Entonces, väittelemässä kirjanoppineiden kanssa, Leemos aquí tohtoreiden como kanssa. los padres de Jesús lo encuentran en el templo, ese niño ahí alegando, discutiendo con los doctores de la ley, con los religiosos. Ja he del on tiempo. huolissaan Jeesuksesta, että missä sä oot ollut ja niin kuin nuhtelee Jeesusta. Y que, a ver, pongan atención, ¿qué pasó? Que vienen y los papás lo regañan como cualquier papá al Señor Jesús. Jeesus sanoi, että "Wist ye not that I must be about my father's business?" ¿Qué no? Pero le contesta el Señor Jesús, ¿verdad? Yo creo con reverencia, pero ¿qué no sabían que yo tengo que estar en los negocios de mi Padre? Okei. Amén. Ja sitten sanotaan, he lähtivät pois sieltä. Entonces, ¿verdad? Se van de allí. And they came to Nazareth, Van a and Nazaret. Jesus was subject unto them. Y Jesús dice la palabra de Dios que estaba siempre sujeto a ellos. Eikö se ole mielenkiintoista? Jeesus on kaikkivaltias, Jumala maailmankaikkeuden luoja, Jumala kaikkivaltias. Ponte a pensar, porque todo esto viene a ver con lo que nosotros creemos, ¿sí? Porque a veces nos perdemos de cosas y por eso como que andamos en otra cosa. Porque cada cosa aquí tiene ahora sí que su chiste, su punto de esto. Él era... Mutta Jeesus eli täysin näiden maanpäästä lakien mukaan se myös. Hän oli alamainen vanhemmille. Nuestro Señor Jesús, en su calidad de hombre, Él estaba también como cualquier humano, estaba bajo la autoridad de sus padres. Hänen vanhempansa kaikkien koko maailmassa olisi pitänyt kumartua Jeesuksen eteen, mutta Jeesus oli alamainen vanhemmille. Imagínate, el Señor Jesús, delante del cual todo el mundo se hubiera podido rendir y darle homenaje, Él mismo se humillaba y tomaba su calidad de hijo obediente a los padres. Ja vaikka Jeesus oli Jumala samaan aikaan, kun hän oli ihminen, Y aunque escuchen, aunque el Señor Jesús era Dios mismo y al mismo tiempo hombre, la Biblia dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en Nuestro gracia Señor para Jesús con Dios y los dice la hombres. Biblia que Él estaba creciendo en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los Ja hombres. Jeesus kehittyi ihan samalla kuin kuka tahansa ihminen ¿Qué quiere hänen decir? Nuestro Señor lapsuutensa. Jesús se estaba desarrollando de la misma manera que cualquiera de nosotros nos podemos desarrollar como humanos. Ainoa ero oli, että Jeesus ei koskaan ikinä tehnyt syntiä. Pero la única diferencia de Él y nosotros es que Él nunca cometió pecado. Ainoa Aleluya. ihminen, joka ei koskaan tehnyt syntiä. El único hombre sobre la tierra que nunca cometió pecado. Koska Bendito jos sea Jeesus Dios. olisi kerran langennut syntiä, hän ei olisi voinut koskaan lunastaa ihmistä Porque si takaisin nuestro Jumalan Señor yhteyteen. Jesús hubiera sido sujeto a la tentación, nunca habría podido rescatarnos, nunca habría podido salvarnos. Gloria a Dios. Okei. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Pues damos gracias a Dios que este mensaje, ¿verdad?, no es el tradicional de la Navidad, sino de entender quién está dentro de nosotros. Y cuando el Señor Jesús fue resucitado y subió al cielo,
no los dejó aquí solos y dijo, ya me voy, adiós, y nada más van a ver las imágenes y las cruces. No, dijo, les dejo el Consolador, les envío el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está aquí, está dentro de ti si ya le entregaste tu vida a Jesús. Eso es una cosa hermosísima, que Dios mismo, del que hablamos, está dentro de nosotros. Aleluya, Él nos habla, Él nos guía, Él sana.